A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué privilegio poder estar juntos nuevamente y poder abrir las Sagradas Escrituras y aprender de ellas lo que tiene para nosotros en tiempos como estos. Realmente es un privilegio grande que nosotros tenemos de gozar de esta libertad, de venir un día domingo, de poder encontrarnos con nuestros hermanos amados en la fe, de poder abrir las Sagradas Escrituras y no estar pendientes de que entren aquí a buscarnos, de que busquen al liderazgo y se lo lleven a prisión y no sepamos de ellos, de que nos escuchen entonando cantos y encontremos de que la respuesta es persecución, como sufren muchos de nuestros hermanos hoy en día. Vivimos nosotros en un lugar privilegiado. Cuando leía el Salmo 33 y meditaba sobre el Salmo 33, me parecía a mí que el autor de este Salmo lo que estaba haciendo estaba escuchando el libro de Génesis y estaba de alguna manera dándole vueltas al libro de Génesis y sobre lo que él entendía y sobre lo que él apreciaba y lo que él reflexionaba del libro de Génesis. No le quedó otra cosa que escribir este Salmo, porque este Salmo nos habla acerca de ese maravilloso libro. Y no es cierto que el libro de Génesis es un libro espectacular, hermanos. Es el libro de los orígenes, es el libro que nos introduce al Pentateuco, es el libro que nos introduce a la Biblia entera. Es un libro que sirve de referencia para el resto de las Sagradas Escrituras, citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento y cientos de veces en el resto de la palabra. Un libro que describe el inicio de nuestra salvación hasta su final en Apocalipsis 21-22, un final apoteósico en el cual todos aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, ahí estaremos, hermanitos. Ese amén solo se escuchó aquí. Solo se escuchó aquí. Creo que el resto de ustedes, mis hermanos, me parece que están algo dudosos. Eso me está empezando a preocupar. Los primeros 11 capítulos de Génesis en realidad son fundamentales porque nos dan a nosotros el origen del matrimonio, el pecado, la muerte, el comienzo del plan de redención de nuestro Dios. Nos hablan del diluvio, el origen de los idiomas, grupos étnicos y el trasfondo histórico de las naciones. Génesis es vital para nuestra comprensión de nuestra realidad hoy. Y sabe, nuestra cosmovisión cristiana está fundamentada en esos primeros 11 capítulos. Ahí se encuentran los pilares de lo que nosotros creemos como hijos de Dios. Porque Génesis nos explica cómo fue que nosotros llegamos aquí. Nos explica de dónde vienen las estrellas, los océanos, los animales, los árboles. Génesis establece los parámetros básicos sobre cómo debemos nosotros vivir en esta tierra de acuerdo a la palabra de Dios. Expone el precioso, sabio, perfecto diseño, instrucción del Creador para todo lo que existe, incluida la humanidad. Las principales doctrinas tienen su origen en Génesis. La doctrina del pecado se fundamenta en Génesis, donde el primer hombre y la primera mujer que hicieron desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido. ¿Sabe? Génesis registra el plan de Dios para el género. Hoy que tan de moda está esto. Dios hizo a los humanos hombre y mujer desde el principio, como se establece en el libro de Génesis. No fue un político, tampoco es un panel de ingenieros sociales los que sientan las bases concretas para cómo es que se define un hombre y una mujer y cómo se define la sexualidad. Es Dios en Génesis quien establece esa verdad. La doctrina del matrimonio, tan cuestionada hoy en día,
establecida como un hombre para una mujer hasta que la muerte los separe. ¿Dónde se fundamenta? Se fundamenta en Génesis. Dios nuevamente creó y definió para siempre lo que significa el matrimonio. No lo hizo el hombre. Y adicionalmente a eso, el Evangelio está fundamentado, como habíamos dicho en el Génesis. Necesitamos un Salvador porque entendemos que el pecado de Adán, el padre y la cabeza de la raza humana, trajo la muerte literal a la creación. Y que por eso es que Jesús tuvo que venir y tuvo que dar su vida en la cruz, morir físicamente para cumplir con su propósito, haciéndolo en nuestro lugar. Y Génesis es tan rico porque nos describe a nosotros las vidas de otros personajes como Noé, aquel hombre fiel al Señor a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor y testigo del diluvio. Nos habla acerca de los padres de la fe, Abraham y de Sara, padres del pueblo escogido de Dios. Nos habla acerca de Isaac y Rebeca, los primeros miembros de esa nueva nación. Nos habla de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, y nos trae a José, a quien hemos estado estudiando en este tiempo, preservador de su pueblo y de la nación de Egipto. Es en el libro de Génesis donde nosotros primero entramos en contacto con el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios, un Dios creador. Y por eso es que nos invita siempre la palabra, que veamos nosotros a nuestro alrededor, que veamos nosotros la naturaleza, que veamos nosotros a los que tenemos a la par, creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Nos invita a que nosotros veamos los cielos y podamos entender a través de observar las estrellas en el firmamento, la grandeza, el poder, la maravillosa creación de nuestro Dios. Nos llama a nosotros a ver la historia y darnos cuenta que nuestro Dios, ¿sabe qué es? Paciente con todos nosotros. Amoroso, misericordioso, omnipotente. Nuestro Dios es proveedor, nuestro Dios es verdadero y como vamos nosotros a entender mejor en esta mañana, nuestro Dios es fiel. Él sabe que cumple todas y cada una de sus promesas. Así que el libro de Génesis cubre desde la creación hasta el tiempo de José y sus hermanos en Egipto. Ahora, llama la atención, hermanos, ¿por qué Moisés le dedica tanto espacio en el libro de Génesis a José? Realmente él es prominente. De los capítulos 37 al 50 son la vida de José. Y es interesante porque no encontramos nosotros muchas referencias a José en la Biblia después de eso. ¿Por qué es que en ese lugar, en ese libro, en ese espacio tan particular, le da Moisés un tiempo tan especial a este hombre? ¿Sabe por qué? Porque nos ayuda a nosotros a entender cómo es que funciona la soberanía de Dios. Nos ilustra cómo es que la soberanía de Dios se cruza con el quehacer humano, a veces responsable y muchas veces irresponsable. Y aún así, por ese milagro de Dios, por esa cosa que se llama soberanía de Dios, los planes de Él se cumplen y sus promesas son verdaderas. Y la historia de José nos presenta eso en detalle, porque nuestro Padre Celestial sabía de que nosotros debíamos de tener estos ejemplos, particularmente el pueblo de Israel en aquel momento y nosotros ahora, de cómo es que funciona esta soberanía. Porque sabiendo nosotros cómo es que funciona, entonces ¿qué sucede alrededor nuestro y en nosotros? Nuestra fe es fortalecida. Nos mantenemos fieles a Dios, a pesar de que las circunstancias alrededor nuestro pareciera ser que nos tuvieran a nosotros contra las cuerdas. Cuando nosotros leemos y releemos y volvemos a leer y volvemos a leer y volvemos a leer la historia y la vida de José, destaca la providencia de Dios, que Él va a cumplir a cabalidad su plan, que todas sus promesas se llevarán a cabo. ¿Sabe qué? No importando qué tan torpes seamos nosotros.
Y qué mejor ejemplo que la torpeza de los hermanos de José, ¿no es cierto? Porque cuando empieza a describirnos la palabra de Dios, este libro de Génesis, esta vida de José y sus hermanos, ¿qué es lo que trae a colación? Las contiendas familiares y la violencia que de ellas se derivan. Lo que hacen ellos es reflejar nuevamente a Caín y a Abel, y estos hombres allá en el capítulo 37 traman, ¿verdad?, el asesinato de su hermano. Cambian los planes, miran pasar unos madianitas, lo venden a ellos, los madianitas lo revenden a José allá en Egipto y luego engañan a su padre llevándole su manto de colores lleno de sangre, haciéndole pensar de que unas bestias lo habían destrozado en el desierto. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué hace José? Pues como hemos aprendido nosotros, él lo que hace es destaca la providencia de Dios. ¿Y qué les dice allá en Génesis 45, 7 y 8? Les dice, ¿Dios qué hizo? Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida, ¿mediante qué? Una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron. Escuche la palabra que él utiliza. Los que me enviaron. No fueron ustedes los que me vendieron. No fueron ustedes los que me traicionaron. No fueron ustedes los que estuvieron a punto de matarme. No fueron ustedes los que pecaron. No. No fueron ustedes los que me enviaron. ¿Quién utilizó todo eso negativo? Lo utilizó Dios. Porque Dios lo que hizo fue enviarlo a él a Egipto. Él, dice, me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! ¿Sabe? En el pueblo judío, pues ellos tienen la costumbre, obviamente, de estudiar y de meditar sobre estas palabras, ¿no? Y se puede usted imaginar que alrededor de la mesa o en reuniones familiares lo que hacen ellos es nuevamente hablar y dar a conocer esta historia una vez más. Y puede usted imaginarse cómo los niños están escuchando esto y están entendiendo cómo es que Dios está obrando en sus vidas y está a través de su providencia llevando a cabo sus planes a pesar de las circunstancias tan complejas que ellos estaban viviendo. Me hace pensar que nosotros muchas veces no hacemos ningún favor a nuestras familias cuando nosotros no les contamos a ellos las maravillas de Dios en nuestras vidas. ¿Qué herencia les dejamos a ellos si no es una herencia de bendición a través de las historias de la providencia de Dios en nosotros? No perdamos de vista, mis amados hermanos y hermanas, de que Dios, si nosotros estamos con vida a pesar de las circunstancias, es porque su gran amor y su gran poder se han puesto de manifiesto en nosotros y nosotros deberíamos de ser capaces de contarles a ellos estas maravillas. Y ahora vamos nosotros a conocer un par de detalles más sobre cómo es que esta providencia funciona a favor del pueblo de Dios, haciendo que los planes de Él y sus promesas se cumplan. Pero como siempre, un poquito de contexto, ¿verdad, hermanos? No vaya a ser de que algunos de ustedes en los mensajes anteriores se hayan dormido y no hayan puesto atención a los otros predicadores, ¿verdad? Puede ser que alguno haya pasado por eso, pero yo sé que el resto probablemente no. Nos vamos a Génesis capítulo 12, ¿no? Y en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, usted se recordará que ahí es donde Abraham recibe el llamado de Dios, un llamado muy particular, donde le dice el Señor a él, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti ¿qué? Una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Genial. Bueno, el mismo capítulo 12, unos versículos más adelante, nos ilustra a nosotros de que en poco tiempo se dio una gran hambruna ahí en Canaán y entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham bajó a Egipto. Pero bajando a Egipto, él se dio cuenta de que él no era tan guapo, pero su mujer sí era extremadamente bella, ¿verdad? Y entonces llega a una conclusión y le dice, ahora que vamos a entrar aquí, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir a los egipcios de que somos hermanos, ¿verdad? Porque ya conozco cómo son estos. Lo que van a hacer es, viéndote a ti hermosa, me van a querer matar a mí si saben que soy tu esposo. Y entonces
¿cómo se llama? Pues aquí se va a morir esta bendición y llamado del Señor. Entonces, ¿sabes qué? Mejor vamos a hablar de esta manera, vamos a presentarnos de esta manera y vamos a salir con bien de Egipto. Bueno, y llegan ellos a aquel lugar, pasa Sara ahí y lo miran aquellos varones y dicen, ¡wow! ¡Qué belleza! Casi se me va otra palabra, fíjense. Pero dijeron, ¡qué belleza! ¿Verdad? Y llegó a Faraón las noticias. Hay una mujer que acaba de llegar a Egipto que está, ¡wow! Impresionante. Y Faraón, siendo Faraón y teniendo derechos sobre las mujeres, bueno, viene y la llama a casa. Y quiere tenerla por esposa. Pero Jehová, ¿qué hace? Manda plagas a la casa de Faraón. Y la palabra de Dios no dice simplemente plagas. Dice, manda grandes plagas a la casa de Faraón. Entonces Faraón empieza a preguntarse, ¿y aquí qué está pasando? Y él recibe el claro mensaje de que ella no es una mujer soltera, es la esposa de Abraham. Entonces llama a Abraham y le dice, oye, ¿por qué no me aclaraste que era tu mujer? Toma todas tus cosas y lárgate ya. Vaya pues, más adelante vemos nosotros cómo Sara ve pasar el tiempo. Y pasando el tiempo, pues este hijo de la promesa, pues como que no aparece, ¿verdad? Y entonces decide ella que va a tomar cartas en el asunto. Y para tomar cartas en el asunto tiene una idea genial. Y la idea genial es que Abraham venga y que se una con Agar, su sierva. ¿Verdad? Y tal vez ahí es como el hijo de la promesa va a llegar. Si en el primer caso era no hombre, en este caso es no mujer. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Pues Abraham atiende al ruego de su esposa. Ay, qué especial este hombre. Y la historia de lo que sucede de ahí en adelante es ampliamente conocida. Pero algo sucede en Génesis capítulo 17. En capítulo 17, Jehová le hace ver a Abraham que la promesa no se va a cumplir porque Sara se llega a Faraón o porque él se llegue a Agar. La promesa se va a cumplir porque Dios le va a dar a Sara un hijo que es de él. Le está diciendo, ustedes dos van a ser los padres de esta nación. Y en el capítulo 17, versículo 16, escuche lo que Jehová le dice a Abraham. Le ha cambiado el nombre de Sarai a Sara y le dice, la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Un año después, pues ¿quién nace? Isaac. Muy bien. Y cuando Isaac crece, ¿con quién se casa? Se casa con Rebeca. Pero ¿Rebeca de dónde sale? Rebeca es hija de parientes de Abraham. Y ustedes se recordarán que Abraham le dijo a su siervo, no quiero que mi hijo se case con una de las de aquí. Quiero que se case con una de las de allá. ¿Verdad? Para mantener esto entre nosotros. Ah, muy bien. ¿Qué hace Isaac? Isaac, casado con Rebeca, tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Pero cuando Jacob ha de casarse, él recibe la instrucción de Jehová de no tomar por mujer a ninguna cananea, sino que emparentarse con una de las hijas de Labán. ¿Quién era Labán? El hermano de su madre. ¿Me estáis siguiendo, hermanos? Amén, muy bien. Y ahí es donde entra en escena ¿quién? Lea y Raquel. 12 fueron los hijos de Jacob y el 11º José. Muy bien, entonces es obvio a la luz de esta narrativa que Génesis nos presenta la importancia de la pureza de la simiente que da origen al pueblo de Israel. Muy bien, pero no solo por temas raciales, sino por razones de la contaminación moral y espiritual que mujeres y personas de otros pueblos pudieran traer al desarrollo de esta nación.
sino que lo diga nuestro querido Sansón y su querida Dalila. Con solo mencionar ese nombre ya se nos hace complicada la existencia. ¿O qué vamos a decir del rey Acab, ¿verdad? Que se casó con una princesa fenicia de nombre Jezabel. Y el peor de todos, ¿quién fue? Salomón. Salomón, que tuvo ¿cuántas? 700 princesas y 300 concubinas, que dice Primera Reyes 11, 1 al 3, desviaron su corazón hacia los dioses paganos. Cuando nosotros entendemos este trasfondo, este contexto, nos viene a nosotros la pregunta, ante esta restricción muy clara que establece Dios con respecto al desarrollo de su pueblo, ¿cómo iba a ser posible que los hijos de Jacob llegasen a crecer libres de contaminación moral y espiritual para alcanzar el llamado de ser una nación grande delante de Jehová? Si nosotros estamos viendo de que Jehová les está diciendo, así es como esto se tiene que hacer. Bueno, por eso es que tenemos Génesis capítulo 46, hermanos. Porque en el relato de la vida de José, Génesis 46, nos describe que la salida de Jacob y de su familia rumbo a Egipto. Él recibe la visión del Señor donde le asegura de que regresará a la tierra prometida, pero que debe de bajar a Egipto, porque ahí es donde ellos llegarán a ser una nación grande. Así que él parte de Beerseba y parte con todos y con todo. Él parte con sus hijos, los hijos de sus hijos, con sus siervos, mujeres, niños, ganado, se lo lleva todo. Y dice Génesis 46 que su hijo lo recibe en la provincia de Gosén, donde está el final del río Nilo. Y luego de un muy sentido reencuentro entre ambos, José, ¿qué hace? Junta a sus hermanos y les dice lo siguiente. Les pido que vayamos juntos a Génesis capítulo 46, del 31 en adelante. Dice, y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga, ¿cuál es su ocupación? Ustedes responderán, sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios todo pastor de ovejas es ¿qué? Una abominación. En el capítulo 47 vemos nosotros cómo es que esto se desarrolla. Entonces José viene a Faraón y les dice, mi padre y mis hermanos, ¿con qué? Y qué interesante la descripción. Sabiendo, ¿verdad?, cómo es que esto va a afectar a Faraón. Le dice, vinieron papá y vinieron mis hermanos y ¿sabes qué trajeron? Ovejas, vacas y todo lo que tienen. Han venido a tierra de Canaán. Ahora están en tierra de Gosén. Tomó a 5 de sus hermanos, los presentó delante de Faraón. Faraón les preguntó, ¿cuál es su ocupación? Somos pastores de ovejas, tanto como nuestros padres. Y entonces dijeron a Faraón, hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. No les dijo, porque la ocupación de tus hermanitos verdaderamente es abominación, mejor que se vayan a Gosén. No, le dijo, la tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. ¿No les parece impresionante cómo actúa la soberanía de Dios? A mí me deja con la boca abierta. Porque ¿qué hace Jehová? Él utiliza esta discriminación que tiene el pueblo de Egipto hacia los pastores de ganado para cumplir su promesa. ¿Qué necesita Jacob y su descendencia? Necesita un lugar apartado. Necesita un lugar donde esté lo menos expuesto a la contaminación moral y espiritual de otras naciones,
donde ellos puedan multiplicarse, fructificar y llegar a ser una nación grande. Necesitan una tierra fértil donde su ganado pueda pastar y pueda también servir el propósito que Dios tiene. Y eso lo combina con la necesidad de la casa de Faraón para tener empleados confiables a cargo de sus ganados. ¿Sabe qué? Es la perfección para los dos. ¿Qué necesitaba Faraón? Necesitaba a alguien que cuidara su ganado. ¿Y qué necesitaba el pueblo? Los hijos de Jacob necesitaban un lugar apartado donde vivir. ¿Quién puede hacer eso? Solo nuestro magnífico Dios. Increíble, ¿no? ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Pero no queda ahí, profundicemos un poquito más. ¿De dónde sale esta actitud de Faraón? ¿De dónde sale esta buena voluntad que él tiene hacia el pueblo de Jacob, hacia sus hijos? Bueno, si nosotros lo que hacemos es, nos vamos a Génesis capítulo 41, ¿verdad? Donde José interpreta los sueños de Faraón y Faraón entiende que este hombre verdaderamente tiene la sabiduría de Dios en él. Le dice lo siguiente, a aquellos que están con él, Faraón dice lo siguiente, el versículo 38, el Faraón dijo a sus siervos, ¿podremos encontrar a otro hombre como este a quien esté el Espíritu de Dios? Espíritu que anteriormente les dijo a ellos cómo tenían que prepararse para esta hambruna. No lo hay. Puesto que a Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. ¿Qué está haciendo este hombre? Este hombre está siendo agradecido. Está siendo agradecido con aquel que ha logrado a través del don que Dios le ha dado garantizar la sobrevivencia de su pueblo. ¡Wow! ¿Y cómo es que esa gratitud viene y se hace tangible? Se hace tangible a través de la bendición de Faraón hacia Jacob y sus hijos. De la bendición de Faraón hacia Jacob y sus hijos. Les dice, como habíamos leído, la tierra de Egipto está a tu disposición, habita en ella. ¿Y qué hace José? José dice, muy bien, estableceré ahí a mi padre y a mis hermanos, y les dio posesión de la tierra de Egipto. ¿Qué les dio? Dice este versículo 11, lo mejor de todo Egipto para Israel, la tierra de Ramsés, tal como Faraón había mandado. ¿Se recuerdan ustedes de Génesis capítulo 12, versículo 3? ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que Jehová le prometió a Abraham? ¿Qué le prometió? Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Faraón? Faraón, en respuesta a lo que José había llevado a cabo, bendice a José y su familia. Y entonces Jehová lo que hace es cumple su promesa delante de Abraham, a los ojos de Jacob y de sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Mire qué manera tan espectacular de Jehová de cumplir sus promesas. ¿Con quién? Con Faraón. Capítulo 47, versículos 3 en adelante. Nos confirma a nosotros que no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Muy bien, nos establece el contexto. Y ante esta situación, ¿qué es lo que sucede? Pues paso número 1, José empieza a vender los granos y a recibir el dinero. Y entonces todos estos granos que estaban almacenados en todas estas bodegas que tenía Faraón en toda la tierra de Egipto empiezan a ser vendidas y Faraón empieza a llenarse de dinero. Las bodegas, sale el grano y entra el dinero. Pero en el versículo 16 de 47 dice que la hambruna sigue, no cesa el hambre. Así que, ¿qué hacen ahora los egipcios? Porque ya no tienen dinero. Bueno, ¿qué tenemos? Lo que tenemos son ovejas, lo que tenemos son caballos, vacas y asnos. Y entregan esto a Faraón para poder recibir
de él el pan. ¿Quién iba a cuidar ese ganado? Pues obviamente José y sus hermanos, ¿no? Los hermanos de José. ¿Y Faraón qué obtiene ahora? Ahora está lleno de dinero y está lleno de ganado. Pero ahí no se queda la cosa, hermanos, porque sigue empeorando la hambruna. Al año siguiente a los egipcios no les quedó más que venderse a ellos mismos y sus tierras a Faraón para obtener alimentos. Mire lo que dice 47:23. Entonces José dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes, vayan y siembren la tierra. Uno diría, bueno, hagamos números pues. Entonces Faraón ya tiene todo el dinero. Faraón ya tiene todos los ganados. Faraón ya tiene todas las personas. Faraón ya tiene toda la tierra. Oye, Faraón, ¿qué más vas a querer? Pues a José se le ocurre, hay una cosa más. Hay que pensar en el futuro de Faraón y su casa. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a instituir un impuesto que se llama la quinta parte de la cosecha. Y vemos nosotros cómo establece este impuesto en el cual les ordena que ellos ahora, al salir de la hambruna, ¿verdad?, ¿qué es lo que le deben de dar a la casa de Faraón? Una quinta parte de su cosecha para garantizarse, ¿verdad?, una amplia provisión a través de los años y asegurar su futuro en aquel lugar. Dígame si Génesis 12:3 no se magnifica cuando nosotros miramos cómo Dios cumple sus promesas a su Hijo. Y lo increíble de todo esto es que cuando nosotros llegamos al versículo 25 de capítulo 47, vemos nosotros a los egipcios, que los egipcios están felices. Uno pensaría, ¿verdad? De repente Faraón, habiéndose quedado con todo, pues como que ahí la cosa se va a poner algo revolucionaria, ¿no? ¿Cómo nos pondríamos nosotros? Ya le dimos todo a Faraón y ¿qué nos queda? Nada. Entonces vamos y echemos a Faraón del palacio. Nada de eso. Mire cómo se puso la cosa diferente. Dice, y ellos dijeron, los egipcios, nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Si uno utiliza otra versión, la Reina Valera contemporánea, ¿qué es lo que dice? Nos ha devuelto la vida. Esperamos que nuestro Señor, está hablando de José, nos halle dignos de ser, ¿qué? Siervos de Faraón. Así que la bendición no es solo, ¿verdad?, en términos materiales, es también en términos de la actitud. Es decir, adicionalmente a eso hay una gratitud impresionante. ¿Sabe qué? Ni los mejores guionistas de Hollywood pudieron haber pensado en una mejor trama que esta. Increíble la soberanía de nuestro Dios. ¿Sabe qué? No hay barrera alguna que pueda interponerse con la soberanía de nuestro Dios. No importa qué tan irresponsables seamos nosotros en nuestro actuar aquí en la tierra. No importa que nosotros, como miremos aquí, discriminamos, como hicieron los egipcios. Aún eso Dios utilizó para llevar a cabo su plan. Nuestro Dios no tiene límite para cumplir con sus promesas. Su providencia combina que la hambruna, este fenómeno natural, con la sabiduría, discernimiento, sagacidad política dada a José para cimentar la buena voluntad hacia él y su familia y bendecirlos. Wow. Les da a Israel, ¿sabe qué? El lugar perfecto, en las condiciones perfectas, por el tiempo perfecto. ¡Qué magnífico es nuestro Dios! Este es el Dios al cual servimos. Este es el Dios al cual adoramos. Este es el Dios al cual nosotros cantamos cuando estamos juntos aquí y en casa también. Un par de lecciones que nos trae a nosotros esto que hemos visto de José. Lo primero es de que Dios está en control de las naciones, las familias y las personas. En el entramado que juegan en su providencia, Dios es capaz de combinar su soberanía divina, nuestra responsabilidad o irresponsabilidad para cumplir sus propósitos en nosotros.
para cumplir sus propósitos entre las naciones. Dice Salmo 22, nos dice que Él es Señor, suyo es el reino, que Él gobierna las naciones, que Él domina con su poder para siempre, sus ojos velan sobre las naciones, así que los rebeldes no se deben enaltecer. Nos invita a que nosotros veamos, que contemplemos las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que cesa las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros de fuego. Y luego dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Saben, estos son tiempos en los cuales nosotros tal vez nos preguntamos, Dios, ¿será que de veras estás bajo control de las cosas? Porque miramos, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Al principio, ¿verdad?, de nuestro servicio, David nos compartía sobre lo que hemos estado escuchando, ¿verdad?, la posibilidad de una recesión, y muchos de nosotros sabemos lo que eso implica. Los rumores de guerra están por todos lados, ¿verdad? El efecto de Rusia, Ucrania, nosotros lo vemos todavía aquí. Nos damos cuenta que entran en juego otras naciones, Irán, entran en juego otras naciones, China. No sabemos cómo es que va a repercutir esto en el orden mundial. Nos deja un poco inquietos, ¿no es cierto? Miramos nosotros a nuestro alrededor y miramos cómo suben al poder tantas personas que de veras hacen sufrir a sus pueblos. Nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos nicaragüenses, vemos nosotros cómo ellos en carne propia sufren esto. ¿Qué de nuestros hermanos cubanos que llevan décadas bajo regímenes de opresión? Y a veces nosotros tendemos a pensar de que de repente Dios está, pero tal vez no está, ¿verdad? No nos atrevemos a tal vez expresar lo que estamos sintiendo, lo que nos está dando vueltas en la cabeza, pero en el fondo de nuestro corazón sí tenemos esas preguntas. Y ¿saben qué? Aquí se nos está mostrando a nosotros a través del manejo de la soberanía de Dios y el ejemplo de cómo Él utiliza a Egipto para bendición de su pueblo Israel, cómo es que Él tiene control de las naciones. ¿Saben qué? Todo lo que está sucediendo, Dios lo está usando para que Él sea glorificado y que al final de los tiempos, nosotros cuando sea descubierto todo este caminar, peregrinaje, entramado que el Señor permitió, podamos decir como el pueblo de Israel a la hora de leer el libro de Génesis y a la hora nosotros de entenderlo también como lo estamos entendiendo, digamos, qué magnífico es nuestro Dios, qué increíble es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios, qué sabio es nuestro Dios. Pues ¿sabe qué? Anticípese a eso y empiece a hacerlo ahora. Hágalo por fe. Hágalo por fe, crea la palabra de Dios. Aquí están los ejemplos, se nos da a nosotros su soberanía. A pesar de lo que nosotros hagamos, permite, asegura, garantiza que sus promesas se cumplirán. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y nos habla a nosotros la palabra de Dios y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. No hay barreras posibles contra el plan de Dios. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, con nuestras presuposiciones, que terminan siendo falsas creencias, que realmente en el fondo son pecado. Como pudimos ver nosotros aquí, en su bondad y misericordia, Dios utilizó la discriminación de los egipcios para la bendición de José y sus hermanos. Esta falsa creencia de superioridad proveyó abundancia a un pueblo despreciado. Porque Dios está encima de nuestras marginaciones, segregaciones y exclusiones. ¿Sabe? La Biblia está llena de historias acerca de cómo sus siervos, ¿verdad?, eran marginados, eran expulsados, eran asesinados, eran atormentados. El ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta, ¿verdad?, del sufrimiento que también el apóstol Pablo y luego a través de todas las cartas, sus discípulos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ¿verdad?, todo lo que ellos tuvieron que vivir.
El Señor redime nuestra marginización. El Señor redime nuestra exclusión. El Señor redime el rechazo que nosotros sufrimos. Tenemos que ser maduros, mis hermanos, cuando nosotros estamos viviendo situaciones como estas, sabiendo que en el fondo el Señor utilizará esas situaciones para glorificarse en medio de ellas. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su palabra, a su poder, su confianza, ¿verdad? Totalmente entregados a Él, para que aun cuando estemos en momentos así, no nos demos por vencidos. Jesús acogió a los débiles, a los niños. Dejen que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús valoró a las mujeres. ¿Sabe? En aquellos días en los cuales Jesús estuvo sobre la tierra, un hombre no le podía hablar a una mujer que no fuera de la familia. Ese contacto como el que nosotros tenemos con las damas, imposible de pensar en aquellos días. Pero ¿sabe qué? Jesús se sentó con la mujer junto al pozo, interactuó con esta mujer que derramó sus pies con perfume. Aquella mujer que tenía el trastorno hemorrágico la llamó hija. ¿Se imaginan lo que para esa mujer significó que Jesucristo la identificara de una manera tan cariñosa? Le estaba dando el valor, la dignidad que ella inherentemente ya tenía. Jesús tocó a los leprosos, condenados al ostracismo, excluidos de la sociedad. Él los vio y tuvo misericordia. Dijo, yo sé, le dijo el leproso, que si tú quieres, yo puedo ser sano. ¡Wow! Y Jesús le dijo, yo quiero, sé sano. Ese es nuestro Jesús, que levantó al marginado. ¿Y quiénes son los más marginados? Nosotros, pecadores, que no teníamos esperanza alguna. Separados de nuestro Dios, el amor de Cristo lo llevó a la cruz, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué? Estamos llamados a amar a los marginados y excluidos. No es una opción para la iglesia, es la forma en la cual nos parecemos a Jesús. Finalmente, mis amados hermanos, ¿sabe qué? Dios no tiene límites para cumplir sus promesas, pero su prosperidad se manifiesta de una manera muy interesante aquí en esto, porque nosotros lo que pensamos muchas veces, ¿verdad? Es de que la prosperidad, nosotros pensamos prosperidad y ¿qué pensamos inmediatamente? Bienes materiales, ¿no es cierto? Y cuando pensamos bienes materiales, ¿por qué pensamos bienes materiales? Bueno, pensamos bienes materiales porque los bienes materiales nos dan a nosotros ¿qué? Pues nos dan a nosotros cierta seguridad, ¿no? El que tiene en el banco está más tranquilo, supuestamente. El que tiene en el banco, pues tiene paz. El que tiene en el banco tendrá que comer. Y así vamos nosotros, ¿verdad? Armando estas ecuaciones en nuestra mente. Pero nos damos cuenta a la luz de esto que esto no es así. ¿Cuál era la verdadera prosperidad del pueblo de Dios? ¿Estaba la prosperidad del pueblo de Dios en todo ese ganado que ellos tenían? Pues uno podría pensar que de alguna manera sí. Pero ¿era esa la prosperidad o era eso fruto de la prosperidad? ¿Cuál era la prosperidad del pueblo de Dios? ¿Sabe cuál era la prosperidad del pueblo de Dios? Eran las promesas de Dios para ellos. Porque son las promesas de Dios las que dan la seguridad, las que proveen el alimento, las que traen paz, las que traen sosiego, las que aseguran tu existencia, las que te dan propósito,
las que te dan satisfacción. Son las promesas de Dios, la verdadera prosperidad de este pueblo. Ese pueblo se encontraba en el desierto. Ese pueblo se encontraba en el abandono. Ese pueblo se encontraba en inseguridad alimentaria. Pero ese pueblo era próspero. ¿Por qué? Porque ese pueblo tenía las promesas de Dios para ellos. Y Dios es fiel para cumplir cada una de ellas. ¿Qué nos promete Dios en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Y yo os daré. ¿Habrá algo mejor que poder cerrar los ojitos al final del día y roncar a pierna suelta? ¿Quién da eso sino Jehová? Filipenses 4:19, Dios nos promete que proveer para todas nuestras necesidades. Mateo 7:7 nos promete responder a nuestras oraciones. Romanos 8:28 nos promete que todo va a ayudar a bien. Josué 1:5 nos promete estar con nosotros. Salmo 91:2 nos promete refugio. Primera Juan 1:9 y Juan 8:32 nos promete libertad del pecado. Romanos 8:39-38 nos promete nada podrá separarnos de su amor. Juan 3:16 nos promete vida eterna. Wow. ¿Cuál es nuestra prosperidad, hermanos? ¿Cuál es nuestra prosperidad? Las promesas de Dios. Esa es la prosperidad del creyente. Esa es por la cual, ahí donde tú estás, en el desierto en el cual te encuentras el día de hoy, ante estos momentos tan difíciles tal vez de pregunta, de inquietud, de zozobra, donde sientes que las cosas no están caminando bien, donde estás sufriendo de enfermedad, donde tal vez sientes que los proyectos que estabas llevando a cabo no se están cumpliendo, donde te das cuenta que tal vez, ¿verdad?, se está poniendo difícil y quién sabe si se va a poner un poquito más difícil. En ese desierto, ¿sabes qué? En ese desierto Dios te invita a tener el ángulo correcto sobre tu vida, a asirte de la verdadera prosperidad, la prosperidad que Él te da a través de sus promesas. Él te invita a creerle a Él, a confiar en Él, a ver la vida de José. Por eso es que hay tantos capítulos de José en Egipto, porque todo esto que tal vez tú estás experimentando, que es contrario, que es inesperado, que es absolutamente inaudito de acuerdo a lo que tú habías pensado, Dios, ¿sabes qué? Si tú tienes bien claro ese concepto y tu fe está anclada en Él, Él en su soberanía, como aquí lo demuestra, es capaz de darle la vuelta entera a la tortilla. Porque Él está en control de las naciones. Él está en control de las familias. Él está en control de tu vida. Porque no hay barrera posible contra el plan de Dios. No importa lo que estés sufriendo, discriminación incluida. Porque Dios no tiene límites para cumplir sus promesas. Dice Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y el pueblo de Dios dice, pongámonos de pie, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta mañana nosotros venimos con gratitud, Señor, y humillados delante de ti. Venimos humillados, Padre Santo, porque nos damos cuenta que hemos estado
llevando la vida de manera contraria a la verdad que se nos muestra en tu palabra, particularmente en la vida de José. Porque nos damos cuenta, Señor, de que esta vida nos ha demostrado y nos continúa demostrando de que no hay barreras, no hay límites, que tu plan se va a cumplir, que tus promesas son verdad y que aunque nosotros nos encontremos en el desierto muy particular en el cual estamos en este momento, tú aún ahí, Señor, has de manifestarte a favor nuestro. Gracias porque eres el Dios de los imposibles. Eres el Dios de lo increíble. Eres Dios fiel. Cumples tu palabra. Y ahora, Señor, yo quiero poner a mis amados hermanos y hermanas delante de ti. Tú sabes la realidad de la vida de cada uno de ellos y de ellas. Tú sabes sus luchas, tú sabes sus afanes, tú sabes sus sufrimientos y tú conoces, Señor, cada una de las situaciones que ellos están viviendo. Te pido, Padre, que tal como dice tu palabra, al escuchar, al profundizar, al conocer este Dios de Jacob, este Dios de José, este Dios de Isaac, este Dios de Abraham, Señor, podamos ser todos fortalecidos. Nuestra fe, Señor, pueda recibir las vitaminas que necesita para no solo vivir un día más, sino para encaminar nuestra existencia para el propósito que tú tienes en medio de todo esto que estamos viviendo. Confiamos en ti, dependemos de ti y esperamos en ti. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.